política agrícola de los países de América Latina y el Caribe. Quienes participarán en esta mesa redonda son el ingeniero Mauricio García de la Cadena, ingeniero por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, cuenta con estudios de maestría en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UNAM. Tiene 15 años de experiencia en proyectos en el medio rural mexicano. Desde 2005 es consultor para la FAO, en donde ha colaborado en el proyecto de evaluación de políticas públicas y el proyecto estratégico de seguridad alimentaria, ambos en colaboración con la SAGARPA. En estos momentos se encuentra desarrollando para la Sedesol un modelo de gestión para la seguridad alimentaria y nutricional desde el ámbito municipal en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre. También vamos a contar con el ingeniero Aníbal González, maestro en responsabilidad por la Universidad Anáhuac del Norte, del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Facultad de Derecho. Actualmente realiza estudios de doctorado en Innovación y Responsabilidad Social a fines de diseñar propuestas de investigación aplicada, innovadoras, sustentables y de impacto social. Es director general adjunto de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Alimentación y Competitividad para la SAGARPA. Ha sido corresponsable de coordinar los trabajos operativos para la elaboración de las reglas de operación y estructura programática 2014. Actualmente es secretario técnico del proyecto estratégico Plan Michoacán y coordinador técnico de la Comisión Especial Río Sonora. Ha participado como representante de México ante la APEC en el Seminario Internacional sobre Fortalecimiento de la Cooperación Público-Privada para reducir las pérdidas de alimentos en la cadena de suministros, llevado a cabo en Taipei, Taiwán. Cuenta con experiencia en trabajos con sociedad civil organizada, siendo presidente fundador de Grandeza Mexicana Nueva Generación, AC, organización que trabaja desarrollando diversos proyectos para la construcción de un México Nueva Generación, con la participación de todos los sectores y segmentos de la sociedad desde 2005. También contamos con la presencia de Leticia Deschamps Solórzano. Leticia Deschamps Solórzano es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la maestría en Sociología en la Universidad Iberoamericana. Desde 2011 ha trabajado en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, como responsable de la Secretaría Ejecutiva de la Red de Gestión de la Innovación en el sector agroalimentario, Red Innovagro. Iniciativa internacional promovida por la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Destaca su labor profesional como directora general del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades en el Sector Rural, INCA Rural, como directora general del Instituto Mexicano de Educación para el Desarrollo Rural y como directora de Educación en la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. Tiene diversas publicaciones relacionadas con la gestión de innovación y los sistemas nacionales de innovación agroalimentaria. Modera esta mesa la maestra Marta Escalante, maestra en Educación por la Universidad Anáhuac y licenciada en Sociología por la UNAM, con estudios de alta dirección de empresa en el IPADE. Actualmente es especialista senior en el ICA, en los temas de innovación en el sector agroalimentario y en seguridad alimentaria. Tiene 32 años de experiencia laboral, de los cuales 27 trabajó en la Administración Pública Federal en diferentes instituciones: Secretaría de Agricultura, Programación y Presupuesto, Sedesol, FONAES e INCA Rural. Siempre vinculada al sector rural, a la planeación, capacitación y a la coordinación institucional nacional e internacional. Fue consultora de UNIFEM en la Organización de las Naciones Unidas y docente en la UNAM y en el INACIPE. Bueno, los dejo con ustedes. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Soy Leticia Deschamps y voy a moderar esta mesa. En realidad ya se ha hecho una gran presentación de todos los participantes en esta mesa. A mí me parece que después de la magnífica
conferencia magistral que tuvo Casio Luiselli con nosotros, pues ahora tenemos la oportunidad de tener una visión distinta, la visión ahora desde los organismos internacionales y desde la cabeza del sector de México. Entonces, pues para no perder más tiempo, yo quisiera que iniciáramos este panel. Iniciaríamos entonces con la presentación del maestro Mauricio García de la Cadena. Adelante, Mauricio. Muchas gracias por la presentación. Bien, voy a tratar de ser breve para dejar tiempo, sobre todo, bueno, que mis compañeros de la mesa presenten también y tener oportunidad de tener preguntas y respuestas con ustedes. Bien, la que sigue, por favor. Bien, un poco lo que comentaba el doctor Luiselli, que también me sumo a la felicitación que hacía Leticia Deschamps. Aquí podemos ver que en el 2014 la población en subalimentación en todo el mundo está alrededor de los 800 millones de personas. Casi todos están en los países en desarrollo y en América Latina es aproximadamente de 37 millones, ¿no? Nosotros vemos como organización que se están cumpliendo las metas del milenio en algunas partes de las regiones, no en todas, pero lo que se destaca es que los avances van lentos en algunas regiones. Aquí podemos ver cómo por región en el mundo la subalimentación se concentra básicamente en 3 regiones: África subsahariana, Asia meridional y Asia oriental. Ahí se concentra el 80% de la población en subalimentación, y la marca que ustedes pueden ver en verde es las metas del milenio, que ya faltan, bueno, es el próximo año, y estamos hablando de que algunas regiones como América Latina ha cumplido, el Cáucaso y Asia Central, Asia Occidental, y Asia Sudoccidental y Asia Oriental también, nada más que hay la gran cantidad de gente que existe, por eso hay todavía niveles, o mucha población en subalimentación. ¿Sigue? Ahora bien, esto viendo hacia el futuro, hacia el 2050, la población va a ser aproximadamente de 9.000 millones de personas, y nosotros tenemos que incrementar como humanidad la producción de cereales en 46% y la producción de carne en 76%. Y esos son los grandes retos que también hablaba el doctor hace un momento, en cuanto a que la dieta ha estado cambiando. La dieta, sobre todo porque nos estamos urbanizando y cada vez más. Entonces la dieta ha cambiado de cereales hacia la carne, hacia grasas y algo hacia el azúcar, y eso cambia también al mercado agroalimentario a nivel internacional. Aquí podemos ver cómo a partir de 2007, que son los precios, la volatilidad de los precios, se ha dado. Y, bueno, por las cosechas récords que se van a obtener ahora en Estados Unidos, sobre todo, que va a pasar de 240 millones de toneladas de maíz a 320 más o menos, pues eso está bajando los precios, y se prevé que eso no vaya a cambiar de manera significativa, aunque sí ha habido, digamos, una menor volatilidad, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas agroalimentarias en los próximos 10 años que ve la FAO? Bueno, la demanda de alimentos se va a mantener firme, aunque con una expansión menos rápida, porque está, digamos, un proceso de desaceleración económica. Y como estaba comentando yo, los cereales van a seguir siendo la base de la alimentación, pero está creciendo mucho la demanda de proteína, grasas y azúcar. Se va a mantener la estabilidad de los precios. Los cereales van a bajar. Se mantendrán los precios altos de carne y lácteos, y también hay unos precios de etanol y biodiesel que continuarán bajando con respecto a los máximos históricos, ¿no? ¿Sigue? En cuanto a la producción, se establece que la producción ganadera y de biocombustibles tenderá a crecer en la próxima década a una tasa superior a la de los granos. Hay una estructura cambiante de la producción agrícola en favor de cereales secundarios y semillas
oleaginosas para establecer la alimentación de ganado y los biocombustibles, ¿no? Y está quitando superficie a otro tipo de cultivos, ¿no? Que están impactando a la alimentación. Y aquí es muy importante, la producción agrícola aumentará en aquellas regiones donde los factores de la producción sean menos restrictivos, es donde todavía hay tierra, donde hay agua, etcétera. Y también hay un tema normativo en algunos países, y lo comentaba también el doctor en su conferencia, hay países en donde sí están teniendo un impacto ambiental porque están abriendo nuevas tierras a la agricultura, ¿no? Y en el caso de América, se va a reforzar su vocación exportadora porque hay una gran demanda de alimentos en Asia y en África, básicamente, ¿no? Entonces, América Latina va a tener y en general el continente va a tener una capacidad exportadora muy grande, ¿sí? Y eso va a ayudar a que tengamos suficientes alimentos disponibles en la región. Aquí es la tasa de crecimiento de la demanda y de la producción de algunos productos agropecuarios en América Latina. Aquí podemos ver en la color azul fuerte la demanda, cómo ha ido creciendo y la producción, ¿no? Entonces se ve claramente cómo la producción ha sido mayor de la demanda y, bueno, hay una previsión que hace la FAO de 2005 a 2050, cómo podría estar, digamos, en equilibrio la demanda y la producción, ¿no? Aquí sigue, por favor. Bueno, aquí obviamente es un pronóstico que hace la FAO, pero se estima que el mundo va a tener la capacidad de producir los alimentos que la población necesita. Sin embargo, se va a requerir, como lo comentaba también el doctor hace un momento, que se mantengan las políticas públicas de fortalecimiento al sector muy enfocadas hacia la investigación productiva, hacia generar nuevos, incrementar los rendimientos, pero también se requieren otros servicios públicos y privados, como la educación, el crédito y la infraestructura, con el fin, y esto es muy importante, que el productor sea rentable, ¿sí? Si quieren arropado con las políticas públicas, pero el productor tiene que ser rentable para que el sistema funcione. De otra forma, se podrían generar ineficiencias en los mercados con un sinnúmero de consecuencias que podrían bajar la producción de manera importante o, digamos, no incentivar a la mejora en la productividad y en la competitividad. Aquí lo que estamos viendo es que las políticas públicas del sector cada vez tenderán a ser más específicas para el tipo de productor. Y esto es un tema muy importante. Estamos pasando de unos apoyos públicos universales, por así llamarlos. En México es un caso interesante en ese sentido porque los apoyos al campo son de carácter universal, es decir, todos los productores pueden entrar a ellos, pero hay algunos productores que tienen más condiciones para entrar a esos programas que otros, ¿no? Y lo que se está viendo es que la política pública tiene que ser específica para cada tipo de productor, para que esté diseñado de manera específica el apoyo, concentrado mucho en aquellos lugares o en aquellos puntos clave del modelo económico o de la producción que se puedan mejorar. Y en el caso del sector que nosotros vemos que es el de mayor crecimiento, el que puede aportar más a la producción y a la disponibilidad de alimentos es la agricultura familiar, también lo comentó el doctor, porque tiene una gran capacidad de abastecer mercados locales, lo que él llama los circuitos cortos, nosotros estamos totalmente de acuerdo, de tal forma que los programas de seguridad alimentaria básicamente se van a focalizar en zonas urbanas pobres y en zonas rurales con baja disponibilidad de los factores de la producción. Sí, ahí es donde se va a concentrar buena parte, ¿no? Entonces, también es importante mencionar que un país con mejor seguridad alimentaria es un país que también está creciendo económicamente, que está generando nuevos productos, que está vendiendo más, etcétera, y que se está desarrollando, ¿no? Y a una parte importante le corresponde al sector agropecuario, pero el gran motor es la economía en su conjunto, que tiene que generar riqueza para que su población pueda acceder a esos alimentos que, como comentábamos hace un momento, habrá disponibilidad de esos en el continente, ¿no?
Aquí yo quisiera detenerme nada más ya para cerrar, que la agricultura familiar es muy importante debido a que se concentra el mayor número de productores aquí. En el caso de México, más o menos el 70% de los productores se concentran en la agricultura familiar. Es un sector clave en el empleo rural y también tiene un rol sustantivo en el cuidado de los recursos naturales y en la preservación de las tradiciones y el folclore de cada una de las naciones. ¿Sí? Aquí sigue. Sin embargo, la agricultura familiar en general en todo el continente representa retos importantes. Primero porque es muy diversa. La agricultura familiar es muy diversa, tiene, digamos, tamaños de superficie muy variable, tiene tamaño de sus ventas también, tipos de productos, se comentaba hace un momento. Entonces es realmente complejo para un país y sobre todo un país que tenga, digamos, un enfoque universal de apoyos, a poder tener herramientas de política que incidan favorablemente en este grupo de productores. Por eso se tiene que estudiar, hacer definiciones de lo que es la agricultura familiar y generar programas ad hoc para ellos, ¿no? Básicamente tiene tres grandes problemas en cuanto a, tres características. Primero es una reducida escala productiva para integrarse de manera eficiente al mercado. Ya lo hacen, pero de manera muy ineficiente. Entonces, aquí la experiencia internacional indica que es básicamente la organización. En México se ha intentado, no hemos tenido frutos para poder detonar este sector a través de la organización, pero es el camino correcto. Usa básicamente la mano de obra familiar para la actividad agropecuaria y tiene una clara vocación agropecuaria de la economía familiar, aunque sí presenta ingresos diversificados. Y hay varios datos que indican que el problema en el campo ya ha dejado de, los ingresos por el sector agropecuario ha bajado en proporción a la parte de servicios. Y se establecen tres grandes tipos de agricultura familiar en general en todos los países. El de subsistencia, que es donde está la gran cantidad de unidades de producción. Ahí es donde se encuentran los altos niveles de pobreza. En México más o menos el 80 o 90% de las unidades de producción están en pobreza. O sea, todos son pobres en esos estratos. Y ahí es donde están también los grupos étnicos originarios y tienen problemas de propiedad de la tierra, bajo acceso a servicios públicos y de sus derechos sociales. Entonces, todo un reto que se tiene que implementar en general en la región. Luego están los productores de transición que tienen excedentes para vender al mercado, pero que no tienen una visión empresarial. O sea, no están enfocados hacia la generación de ingresos de manera, digamos, profesional. Y está la otra, que es la consolidada, que ya están muy integrados al mercado y que agregan de manera muy importante el valor a su producción. De tal forma que, aunque producen menos que otros estratos de productores, el valor de sus ventas es mucho mayor. Entonces, esa es la propuesta de la FAO, es agricultura familiar, tomando en cuenta estas condiciones para poder abastecer los mercados agroalimentarios, el crecimiento y la demanda que va a ser más hacia la carne y hacia otro tipo de productos que los cereales, ¿no? Y con eso terminaría. Gracias. Muy buenos días. Mi intervención versa sobre las políticas sobre seguridad alimentaria en las Américas y voy a abordar 3 puntos. El escenario regional de la seguridad alimentaria, las implicaciones en políticas públicas sobre seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe
y las contribuciones del ICA en la materia. La seguridad alimentaria es un tema central del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que está presente en su agenda, en su programa de mediano plazo, en sus proyectos y en sus acciones. La maestría que hoy se presenta es solo un ejemplo de la forma como buscamos articular una prioridad regional con la gestión del conocimiento a través de alianzas estratégicas con las universidades y otros organismos internacionales. ¿Por qué le interesa al ICA la seguridad alimentaria? Porque implica procesos económicos, sociales y ambientales para que el conjunto de la población acceda a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, para que cuente con los medios para producir o para adquirir los alimentos y para que la población satisfaga sus necesidades y preferencias con una diversidad de alimentos para llevar una vida activa y sana. Ya el doctor Luiselli hizo la definición de seguridad alimentaria y puso el énfasis en las diferentes dimensiones de la seguridad alimentaria. Entonces, ahora veamos cómo está América Latina en disponibilidad de alimentos suficientes, de calidad adecuada para todos los habitantes. En general, las Américas cuentan con buenas condiciones de disponibilidad de alimentos, lo decía Casio también. En general, hay crecimiento en la producción, aunque se observan diferencias entre regiones y países. La tasa menor de crecimiento corresponde a la región del Caribe. Aunque América Latina es una de las principales regiones productoras y exportadoras de comida en el mundo y cuenta con más de una cuarta parte de las tierras agrícolas mundiales de mediano y alto potencial y un tercio del agua dulce del planeta, la carencia de tecnología en varios eslabones de la cadena producción-consumo limita avances significativos en la disponibilidad alimentaria. Ahora bien, ¿cómo está la región en el acceso de las personas a los derechos y recursos necesarios para adquirir alimentos apropiados, nutritivos y acordes con su cultura? En la región habitaban en 2013 588 millones de habitantes. Aunque su tasa de crecimiento promedio fue baja, solo del 1.1%, es la que sigue, amor. Esa. Sí, ahí está. Aunque la tasa de población, del incremento población, solo fue del 1.1% al año, aquí es donde se puede ver lo que decía el doctor Luiselli, de que los promedios engañan. Parece poco, pero la población agregada del 2013 en relación con el 2012 fue de 6.6 millones de personas. Adicionalmente, se tiene que garantizar el derecho a la alimentación de la población que se encuentra en pobreza extrema. En la región, uno de los principales obstáculos ha sido el problema del hambre. Ya lo vimos hace rato. Aunque es mucho menor que otras regiones del mundo, podría decirse hasta privilegiado, en América Latina y el Caribe, todavía el 4.6% vivía en 2011 con $1.25 por día. En términos de seguridad alimentaria, en América Latina, más que el porcentaje es la inequidad en el acceso a los bienes, lo que exacerba las brechas sociales. Aquí se presentan los mayores niveles de desigualdad socioeconómica del mundo. El 10% más rico percibe 48% de los ingresos totales, mientras que el 10% más pobre solo percibe el 1.6%. Los grupos con mejores condiciones socioeconómicas viven más y controlan su fecundidad y demandan una dieta rica en proteína animal, mientras que las personas pobres, indígenas, afrodescendientes, con menor nivel educativo y residentes en áreas rurales, tienen más hijos, menor esperanza de vida y menor acceso a los alimentos nutritivos e inocuos. El acceso de bienes alimentarios
está directamente relacionado con el nivel de ingresos de la población y el poder adquisitivo de las monedas. Un indicador del ingreso es el Producto Interno Bruto per cápita. La gráfica destaca que en Chile el valor del PIB per cápita es mayor que el resto de los países de la región, seguido por México y Brasil, aunque con una brecha significativa. Es notable que el menor nivel de ingreso y con tendencia descendiente es la subregión Caribe. A pesar de los avances en el crecimiento económico de la última década, la desigualdad en la región sigue siendo elevada y podría estar estancándose. Ahora bien, ¿cómo está la región en estabilidad, es decir, en disponibilidad y acceso de alimentos a futuro? Como dijo Mauricio, uno de los indicadores que se ha definido es la medición de la garantía de un abasto continuo de alimentos para la población mediante la tasa de dependencia de la importación de cereales. Otra vez, la subregión del Caribe es la más vulnerable a la disponibilidad de cereales, ya que depende de la compra de los mismos en el exterior en 3/4 partes de sus necesidades y de sus posibilidades de producción. Muy alejados de ese valor se encuentra México con 35% y América Latina en su conjunto presenta una tasa neta de dependencia de 27.7%. ¿Y cómo está la región en utilización de los alimentos para lograr un estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan las necesidades fisiológicas? Una combinación de factores como ingresos insuficientes, déficit de equipamiento sanitario, atención inadecuada de salud, incluida la información nutricional y las condiciones precarias de vida de la población más vulnerable de la región, determinan que los alimentos disponibles de calidad nutricional no sean aprovechados totalmente. También es el caso de no disponer en absoluto de ellos, favorecen mayor prevalencia e incidencia de enfermedades y desnutrición. En el caso de México, a pesar que se ubica como un país con un índice de subnutrición menor al 5% de la población total, 27 millones de mexicanos sufren carencia alimentaria y aproximadamente 1.5 millones de niños tienen desnutrición. En la gráfica se aprecia que los porcentajes de niños menores de 5 años que padecen anemia en 7 países seleccionados son significativos. Van desde 1/5 en Chile, casi 40% en Ecuador. En México, ese indicador tiene una incidencia equivalente a 1/4 de dicha población. Ante esta situación, los desafíos para la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe en producción son mayores inversiones pública y privada en la agricultura y el medio rural, elevar la productividad, la eficiencia y la sustentabilidad de la agricultura, mejorar la competitividad en términos de acceso, conservación o posicionamiento en el mercado, balance entre las exportaciones y las importaciones. En materia del consumo, alimentar a la población con hambre y la que se agrega, medios para producir o adquirir alimentos, acceso a recursos colectivos como son las vías de comunicación, la energía, los mercados, los pozos, la tierra, en fin. En términos de utilización, calidad de los alimentos que tengan nutrimentos, sanidad e inocuidad, dietas y aprovechamiento de las dietas, bienes públicos accesibles como agua potable, servicios médicos y educación. En ese sentido, las implicaciones en las políticas públicas sobre seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe está en considerarla prioritaria en varios niveles. La seguridad alimentaria es prioritaria en todos sus componentes, en la producción, en materia de tecnología para la producción, sustentabilidad de los recursos naturales, bienes públicos, infraestructura y telecomunicaciones. En cada componente, los bienes públicos se enfatizan, como lo manejaba el doctor Cassio Luiselli. En consumo,
ingresos y alimentos provenientes de la agricultura familiar, ingresos del trabajo asalariado agrícola y no agrícola, y como bienes públicos, servicios básicos y educación. En materia de utilización, información nutricional de los alimentos, agua potable, drenaje, salud, no desperdicio de los alimentos, no reducción de la pérdida pre y post cosecha. Ello obliga a fortalecer las políticas públicas tendientes a aumentar la productividad, a investigar para la adaptación de la agricultura al cambio climático, a la inclusión de la agricultura familiar en la que abundó Mauricio, a la formación de agentes de innovación, extensionistas para el cambio, que sigue siendo una prioridad en nuestro medio rural, en el desarrollo de la sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, en el desarrollo de vínculos eficientes de mercado, la infraestructura, los sistemas de transporte, de conservación de alimentos, normas y leyes que regulan el comercio, reducir la deforestación, la pérdida de diversidad y emisiones de dióxido de carbono y proteger las áreas silvestres. En materia de consumo, hay que mejorar hábitos alimenticios, incrementar la disponibilidad de agua potable a todos los asentamientos y viviendas, mayor saneamiento y atención médica de calidad en todos los asentamientos y viviendas, empleo y remuneraciones adecuadas, calidad de la educación, casi un sueño donde todo se relaciona y donde no solo la agricultura es la responsable de la seguridad alimentaria, donde el sector salud, donde el sector educación, estamos íntimamente relacionados en la teoría y en la práctica. Nos cuesta mucho trabajo la coordinación. La contribución del ICA en la definición y aplicación de políticas para las Américas se encuentra en su misión de estimular, promover y apoyar los esfuerzos de los Estados miembros, que son 34 en el continente, para lograr su desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia. Para lograr esta misión, cuenta con un plan estratégico al 2020 y un programa de mediano plazo 2014-2018. Al identificar a la seguridad alimentaria y nutricional como uno de los 6 desafíos de la agricultura, plantea los siguientes objetivos estratégicos para el sector: mejorar la productividad y competitividad, potenciar el desarrollo de los territorios y bienestar rural, mejorar la capacidad para la mitigación y adaptación de la agricultura al cambio climático y utilizar mejor los recursos naturales y, por supuesto, contribuir a la seguridad alimentaria. Eso es lo que nos convocó a la alianza con la UDUAL y con el conjunto de universidades y organismos para este trabajo que hoy estamos dando banderazo y nos tiene tan felices. El ICA cuenta con un modelo de cooperación técnica basada en resultados y enfoque global acorde con sus objetivos estratégicos, cuyas funciones claves, y esperamos desempeñarlas correctamente, es contribuir al fortalecimiento institucional, del desarrollo de capacidades, la creación y aplicación de metodologías e instrumentos, la gestión y uso del conocimiento, también como bien público, la gestión de proyectos, la concertación y articulación de actores, la cooperación horizontal, que es un ejercicio que hemos hecho en el diseño de esta maestría, y la gestión corporativa. Tenemos para actuar 4 instrumentos de acción. Los proyectos insignia, que son ahora nuestro eje articulador para la acción y que abarca 4 proyectos insignia relacionados con competitividad y sustentabilidad de las cadenas agrícolas para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico, la inclusión en la agricultura y los territorios rurales, la resiliencia y gestión integral en riesgos en la agricultura y la productividad y sustentabilidad de la agricultura familiar para la seguridad alimentaria y la economía rural. Los otros 3 instrumentos son proyectos financiados con recursos externos, lo que nos permite ampliar nuestra acción,
acciones de respuesta rápida para prioridades del país y fondos de cooperación técnica. Muchísimas gracias, estoy para servirles. Hola, ¿qué tal a todos? Nuevamente muchas gracias por la invitación que se realiza al sector, en especial a don Enrique Martínez y Martínez y al subsecretario Ricardo Aguilar. Estoy aquí para transmitir una ponencia que se nos solicitó como Secretaría del Ramo aquí en México, y voy a hablar acerca de las políticas públicas de la seguridad alimentaria en nuestro país. En una primera parte quiero comentar que va a ser un esbozo, un pincelazo, en una síntesis muy apretada de cuanto a lo que ha pasado en México, tanto en el ámbito económico del propio sector y las políticas públicas que se han desprendido a lo largo de los últimos siglos. Adelante, por favor. Esta es la presentación. La voy a ir desagregando en un momento más. Siguiente. Base conceptual, adelante. Ya se comentó hace unos instantes, no voy a abundar mucho en el tema. Esta es la definición de lo que tenemos como seguridad alimentaria, interpretado así por la FAO, y que es una de las definiciones de las cuales nosotros hemos retomado. Adelante. En donde se hablan de 4 dimensiones de la propia seguridad alimentaria. Voy a partir de esta base para que en cuanto se desagreguen los distintos momentos de la propia presentación, podamos hablar al final de cómo se ha contribuido a esas 4 dimensiones. Primero que nada, la disponibilidad de alimentos. Se ha hablado aquí del acceso a los mismos, de la utilización biológica y de la estabilidad. Siguiente. Adelante. De 1810 al 2014, algunas de las distintas etapas en las que se ha dividido los momentos de nuestro país para efectos de esta presentación. México independiente, México por revolucionario, del cual iré hablando enseguida. Siguiente. México siglo XIX y México siglo XX. En México independiente, lo que se tuvo a partir del país en cuanto al manejo de seguridad alimentaria, lo vimos principalmente en el sistema de alhóndigas y depósito de granos. Se tenían en aquel momento la oportunidad de generar la producción y guardarla, sobre todo para las contiendas o lo que se tenían en esa propia época. Este es el antecedente que podemos ver en la etapa de México independiente en cuanto al manejo de uno de los apartados de la seguridad alimentaria. En México posrevolucionario existió una máxima expresión de la hacienda latifundista. Se generó un poder político y económico centralizado. También Álvaro Obregón inició una mejora en la educación de carácter rural. Posteriormente, en los años 30, con el general Lázaro Cárdenas, desapareció la hacienda latifundista y se creó por primera vez el sector social, ya dividido en los ejidos y como lo conocemos hasta ahora en la parte comunal. Durante el gobierno de Miguel Alemán se realizaron investigaciones agrícolas, se dio un gran impulso a las mismas. Siguiente. En México contemporáneo, previo a lo que fue este México, nuestro país como tal tuvo un acercamiento y fue un gran país, tuvo una gran potencialidad en cuanto al manejo de granos, que habíamos sido nosotros exportadores, se le conocía como el gran granelero de los Estados Unidos, eso en paralelo con lo que estaba pasando en el propio mundo. Después del México contemporáneo y ante la crisis del petróleo y el incremento de la deuda externa, se perdió lo que conocíamos como una soberanía alimentaria y hubo una subordinación a los lineamientos establecidos en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional.
hubo un consenso de Washington para establecer la orientación de México hacia las exportaciones. También en esta época hubo una reforma constitucional importante en el artículo 27 para dar conclusión a lo que fue el reparto de tierras. Siguiente. Adelante. El Tratado de Libre Comercio tuvo dos grandes estructuras. Por un lado, la de regulación y las modificaciones de las que hablaba el artículo 27 constitucional, y por otra parte, la liberación de la economía con una fuerte orientación a la exportación. Siguiente. Bueno, aquí vamos a hablar de lo que son las iniciativas sobre seguridad alimentaria. El antecedente, la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados en 1977. Esta tuvo como objetivo principal articular acciones que permitieran que las zonas rurales marginadas contaran con elementos materiales y de organización suficiente para lograr una participación equitativa de la riqueza nacional. Posteriormente, en el año 1980, se instituyó el Sistema Alimentario Mexicano. Se propuso como objetivo cambiar la pérdida de la autosuficiencia alimentaria de la que ya se hablaba en alimentos básicos, tanto en el sector agropecuario como en el pesquero, y a su vez también se promovió la pauperización de gran parte de la población rural. Adelante. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, aunque fue creado en una parte estructural con otros fines, ha tenido tres grandes pilares desde su creación. Por un lado, el programa de desayunos escolares, la canasta básica alimentaria y programa de apoyo alimentario en zonas urbanas marginadas. Desde su creación contó con estos programas dirigidos a desarrollar modelos alimenticios, con una importante cobertura para grupos vulnerables. Siguiente. La Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO, seguramente muchos de ustedes se les hacen conocidos estos logotipos que en su momento se vieron en algunas administraciones de gobierno. Primero tuvo como objetivo aumentar el consumo de los alimentos de los estratos más pobres del país. Se participaba con subsidios, por un lado generalizados, pero con otros que eran de carácter selectivo y por región. Posteriormente se instituyó el Programa Nacional de Solidaridad en los años 80 con una propuesta para atender carencias sociales, conjugando la creatividad institucional y participación social en el marco de un proceso de reforma económica. Estuvo orientado principalmente a pueblos indígenas, campesinos y a todos los grupos vulnerables y a los grupos urbanos afectados con los problemas que generaban ya las grandes aglomeraciones. Por otra parte, hubo áreas que recibieron atención prioritaria y esta indudablemente fue el tema de la alimentación. Adelante. A su vez, el programa de educación, salud y alimentación Progresa fue un programa que se creó para combatir la pobreza extrema rural. Ya se mencionaba también aquí en esta mesa, tuvo un impacto significativo sobre las importaciones de vida de sus beneficiarios, donde se inició la transferencia de ingresos. El objetivo final, estimular la inversión del capital humano, y se esperaba contribuir a romper los círculos intergeneracionales de la pobreza extrema, asociados con los altos niveles de fertilidad, desnutrición, mortalidad infantil, deserción escolar. El primer programa de México comentaba ya que inició con transferencias directamente a los hogares. Posteriormente, la siguiente, por favor, Progresa evolucionó a oportunidades, que aquí se mantenía un programa de crédito a la palabra, inicia el Seguro Popular de Salud. En el 2002 alcanzó una cobertura de 4.2 millones de familias y en este programa se buscaba generar activos para la superación de la pobreza desde su reorientación por la vía de elevar niveles de salud y nutrición mediante una transferencia monetaria y también con el desarrollo de suplementos alimenticios. Siguiente. Es lo que conocemos el día de hoy como Prospera. Perdonen un segundo. El Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria fue creado en el año de 1994 por la FAO con el objeto de reducir el número de personas que sufren
de hambre en el mundo. Aquí en nuestro país fue hasta la década pasada cuando dio inicio la instauración de este proyecto estratégico de seguridad alimentaria. Sus objetivos fueron combatir la inseguridad alimentaria y la malnutrición crónica. Inicialmente se centró en promover a los pequeños agricultores y eso se hace a través de la creación de comités nacionales y territoriales de nivel técnico y político. El día de hoy ya se realiza a través de agencias de desarrollo en nuestro país. Siguiente. La concepción del PESA centró inicialmente su esquema en 4 componentes: el aprovechamiento de agua y de riego, la intensificación de sistemas sostenibles de producción agrícola, la diversificación, el análisis de restricciones y en la práctica se centró en favorecer a la organización de agricultores desde proyectos productivos centrales. Siguiente. Bueno, el PESA FAO México se tiene trabajado en 250 microrregiones con mayor marginación. En ese contexto inicia su ejecución el proyecto de la FAO en nuestro país. Los beneficiarios fueron los campesinos y buscaba favorecer una producción sustentable e integral. Siguiente. Ahora bien, la evolución del marco legal que tenemos en nuestro país en cuanto a la seguridad alimentaria tuvo su principal punto de partida legalmente sustentado en el artículo 4 de la Constitución en el año 2011, cuando se modificó y se agregó el texto de que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Adelante. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala que el desarrollo social debe ser en un México incluyente, debido a que muchos mexicanos se enfrentan a una serie de factores que los mantienen en un círculo vicioso de desarrollo donde las oportunidades de progreso son escasas. Esa es parte del texto y lo traemos a colación adelante, porque el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene una estructura a partir de un objetivo general, que es llevar a México a su máximo potencial, contempla 3 metas nacionales para combatir la pobreza asociadas a la alimentación. Por un lado está México incluyente, México con educación y México próspero. En el caso de nuestra dependencia, nosotros estamos en esta meta contemplados a través de un objetivo que es el 4.10, que se ubica en construir un sector agropecuario y pesquero y productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. Como se ve aquí, es a partir de estos instrumentos en donde ya se tiene enfocado a una prioridad elemental el manejo de la seguridad alimentaria. Siguiente. A partir de este cuarto objetivo, se tienen una serie de estrategias que están contempladas en el propio Plan Nacional de Desarrollo y que también fueron trasladados al plan sectorial que nos rige hoy en día. En esta parte, como vemos, se está orientando al impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión de desarrollo de capital físico, humano y tecnológico, en impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario, en promover la mayor certidumbre de la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos, impulsar el aprovechamiento sustentable de recursos naturales del país, modernizar el marco normativo institucional y se plantearon en un inicio 5 programas de los que el día de hoy ya contamos con 11 que en su mayoría están orientados a cada una de las 4 dimensiones de las que hablé en un principio. Siguiente. De acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación, se tiene contemplado para abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares, y se cuentan con 3 componentes en la Zagarpa, 6 programas en Cedesol, Diconsa, Liconsa, 7 programas en materia de salud a cargo de la SEP y 8 programas de financiamiento productivo a la población vulnerable, donde participan la CDI, el Cedesol, Sedato, el INAES. Esto es el esquema transversal por el cual se trabaja en materia de seguridad alimentaria. No obstante, se tiene también un trabajo vinculado con las áreas de salud. Adelante.
El presupuesto asignado en 2014 ascendió en su totalidad a 80,256 millones de pesos, de los cuales están distribuidos tanto en la Zagarpa como en el apoyo al consumo, salud y en esquemas productivos de financiamiento. Siguiente. Una de las acciones más importantes que tenemos enfocadas al tema de seguridad alimentaria es el Sistema Nacional contra el Hambre, Sin Hambre, que busca garantizar el ejercicio de derechos sociales, fortalecer capacidades productivas de las zonas de mayor marginación. Siguiente. Y tiene como objetivos, entre otros, plantear cero hambre a partir de la alimentación y una nutrición adecuada, eliminar la desnutrición infantil aguda y mejores indicadores de peso y talla, aumentar la producción de alimentos y el ingreso de campesinos y pequeños productores agrícolas, minimizar las pérdidas post cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. Y bueno, comentaba en un inicio que este es el gran esbozo de lo que se tiene al momento en términos de lo que son políticas públicas, visto desde una perspectiva de los antecedentes. La parte en la que me quiero centrar, además de esta exposición, es en comentar que el año pasado nosotros tuvimos, como ustedes saben, el inicio de la administración, un mes antes del año anterior, se estuvo buscando el plantear en nuestro sector lo que fue una nueva estructura programática en donde buscáramos orientar acciones específicas a cada una de las 4 dimensiones en esta materia de seguridad alimentaria. Comentaba el doctor Casio hace un momento que efectivamente la mayoría de los ministerios en América Latina y en el mundo están enfocados al esquema de producción y efectivamente es una de las partes, es uno de los de las dimensiones en las cuales se trabaja dentro de la Zagarpa. Sin embargo, se hablaba de algunos instrumentos como el tablero de control, la parte del acceso, el tema de comercialización, por otra parte, el esquema de inocuidad. Quiero decirles que tenemos uno de los sistemas más sólidos en materia de sanidad y inocuidad en el país y que obviamente busca que estos alimentos sean sanos y que obviamente tengan una calidad que pueda contribuir también a esa otra dimensión que se está buscando, que es la parte de la bien nutrición, o por decirlo en el sentido positivo, y a su vez que pueda hacer esto sustentable, que sea permanente y temporalmente sostenible. Decirles que para abonar a este tema de la presentación de esta maestría, que es un tema muy complejo, que tiene bastantes aristas, que los retos que se han mencionado aquí, nosotros podemos sumar algunos más como gobierno. Entre ellos está el tema de la focalización. Se decía hace un momento que no están focalizados los programas. Desde el año pasado, cada uno de los componentes se está buscando que tengan poblaciones y que busquen políticas diferenciadas a cada una de las unidades económicas que deban de recibir esos apoyos, esos conceptos de apoyo como tal. Es muy difícil generar una política integral para todos. Por eso es de que a partir de un diagnóstico que integramos con la FAO, estamos buscando el poder institucionalizar una estratificación que tiene como finalidad, en ese momento lo tenemos dividido en 6 estratos que ya mencionaba hace un momento el ingeniero, y que no es lo mismo generar una política pública para el estrato 1 de subsistencia familiar de autoconsumo cuando ya tienes a grandes importadores como tal. Entonces, todas esas políticas se tienen que revisar y creo que en cada uno de los países a los que va a ser dirigida esta maestría tendrá que iniciar primero por un diagnóstico de cada uno de sus países, poder generar esta división y buscar los temas transversales como la transferencia de tecnologías, la innovación, la propia capacitación, el acceso al financiamiento y cómo tiene que ser el diseño de cada uno de los temas que estoy planteando. No es la misma capacitación para una persona que requiere comercializar dentro de un mercado local a quien ya lo está realizando con una exportación. Ahora, hablando del tema de normalización, que tiene que ver a su vez con la parte de certificación y de poder hacer llegar también estos alimentos.
desde el inicio, desde la siembra, desde la parte primaria, tiene que haber una orientación que permita también buscar que ese producto pueda tener un mercado final, sea local o sea fuera de aquí. Dentro de las políticas que se han estado impulsando, hay entre otras esquemas de asociatividad, en donde, como se decía hace un momento, se estrangulan los mercados a través de las grandes transnacionales, y lo que se busca es impulsar precisamente el desarrollo desde lo local. Creo que somos coincidentes. Yo tuve la oportunidad de tener recientemente una plática del doctor Ángel María Garibay dentro del doctorado, y creo que es la tendencia que hay generalizada, no tan solo en América Latina, en Europa, de buscar esa contracción. Desde la globalización, lo que se veía ese gran mercado y pensamos que era la panacea para todos nuestros países. Sin embargo, los indicadores demuestran que en temas como el desempleo, quienes dan empleo no son las grandes transnacionales, sino realmente son los mercados locales. Y así lo mismo pasa en el tema del sector agroalimentario. Tenemos que fortalecer desde lo local sus capacidades, tenemos que fortalecer el extensionismo, tenemos que fortalecer nuestros instrumentos como dependencias de gobierno para poder orientar también la producción. Tenemos que abrir la mente para realizar conversiones de cultivos. Existen muchos temas que de manera integral son los que van a poder permitir que logremos llegar a un punto en donde se genere un equilibrio de lo que le llaman los economistas el consumo aparente, entre el equilibrio entre las exportaciones y las importaciones, y todo eso pues tiene que ser una labor no nada más del gobierno. Celebro hoy que se esté vinculando a todas estas universidades tan importantes de cada uno de los países, y que la invitación sería a que se vinculen con cada uno de sus gobiernos para que todo lo que se produce aquí, toda esta investigación, todo este conocimiento, no se quede de este lado y no se quede únicamente del lado de la crítica, sino que se transmita a cada uno de los ministerios que tienen que ver con su país, y que puedan generar políticas integrales, participativas. Y yo quiero aquí decir que nuestro gobierno tiene esta apertura, tan es así que se generaron foros para hablar de toda esta transformación de nuestra estructura programática, y que recientemente también nosotros iniciamos una consulta para la reforma del campo. Y todo esto es un proceso que no está acabado, que requiere una retroalimentación constante, y que si nosotros pensáramos en un modelo final, pues estaríamos cerrando a la propia innovación y a la propia evolución que requerimos tanto del conocimiento como la aplicación del mismo. Yo finalizaría con estas reflexiones y estaría atento a sus comentarios. Creo que esto es parte de los retos, y celebro el día de hoy que esta maestría pueda llevarse a cabo, porque necesitamos muchos agentes de cambio en nuestro país, y que estos tendrán que ser impulsados mediante una vinculación intersectorial entre organismos internacionales, sector social, el sector público y la iniciativa privada. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quiero felicitar a todos los panelistas. Realmente han hecho una excelente presentación y nos han permitido pues tener una visión más amplia y comprender más elementos de la problemática que implica la seguridad alimentaria. Me voy a permitir hacer una síntesis de las presentaciones. Mauricio García nos ha hablado del impacto que tiene la demanda, la pobreza y la desigualdad en la seguridad alimentaria. Y él plantea de manera empática una estrategia que varios de los expositores también coinciden, que es apoyar a la agricultura familiar. O sea, la alternativa ahora es generar estrategias que contribuyan al desarrollo de la agricultura familiar, y esto se logra a partir de vincular diferentes instrumentos. No es algo sencillo y hay que hacer programas ad hoc. Mauricio señalaba 3 estratos distintos de productores, y para los 3 estratos distintos de productores hay que considerar diferentes estrategias. Es muy importante la organización, pero también es muy importante el financiamiento, la asistencia técnica, la infraestructura, en fin. Marta Escalante abordó el escenario regional.
Ella habló de cómo estaba América Latina en términos de disponibilidad, de acceso. Aquí destacó el problema de la pobreza, del hambre, de la desigualdad, y también habló sobre cómo estamos en América en la estabilidad y en la utilización. También expuso que una de las contribuciones del IICA es la cooperación técnica y que esta maestría es un ejemplo de cómo el IICA trabaja en cooperación técnica. Además, la maestría está contribuyendo con un objetivo estratégico del IICA, que es la seguridad alimentaria. Y también es una muestra de cómo se da la cooperación horizontal. Se genera participación de diferentes instituciones y todas ellas cooperan en torno a un objetivo, que es la creación, en este caso, de la maestría. Aníbal González nos ha dado una visión histórica de lo que ha pasado en México en términos de seguridad alimentaria. Nos presentó también el marco normativo e institucional del Gobierno de México y las propuestas que hay en relación a la seguridad alimentaria. Creo que el tema, él nos destacaba, es un tema muy complejo y requiere de focalización. También subraya la importancia de focalizar los esfuerzos y de trabajar en la asociatividad para lograr superar el problema de las escalas. En general, creo que este panel ha sido un panel muy rico. Hemos escuchado pues a dos organismos internacionales que han planteado su diagnóstico y sus propuestas, y hemos escuchado a la cabeza del sector de México, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que es la cabeza del sector y que está impulsando acciones en esta materia. Y nos han dado diferentes propuestas de solución. El tema no es un tema sencillo, es bastante complejo, pero lo que nos queda claro es que el enfoque debe de ser un enfoque sistémico. Tenemos que ver la agricultura más como alimentación y como sistema, como nos decía Casio. Tiene que ser también un enfoque que contemple lo internacional, lo global y lo nacional, y también pueda aterrizar en lo local, porque si no logramos que esto baje a nivel local, difícilmente podemos avanzar en mejorar condiciones de vida, en mejorar la nutrición y el acceso a los alimentos. Y pues en general las estrategias que se generen tienen que responder a esta multifuncionalidad y a esta complejidad. Creo que destaca la necesidad de la cooperación internacional, de la cooperación interinstitucional a nivel de las naciones o de los países, y también el desarrollo de redes a nivel local y a nivel nacional e internacional. Plantearon como desafíos en la solución de este problema, pues la necesidad de una mayor participación de los países en ciencia y tecnología, pero también se habló de la importancia de la innovación, de la extensión y de la transferencia de tecnología. Creo que es un tema que tenemos que profundizar para lograr el incremento de la rentabilidad, la productividad y la competitividad que está detrás del sector. Son algunos de los temas que hemos visto el día de hoy. Yo quisiera saber si hay alguna pregunta para los panelistas por parte de ustedes. Tenemos, creo que, 10 minutos o 20 minutos para preguntas y respuestas, así es que, si quieren, por allá. Allá, tenía la mano levantada. Les pediríamos que hicieran una ronda de preguntas y después le daríamos la palabra a los panelistas. Buenos días. Eduardo Bautista, director de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En realidad, las posiciones, tanto la conferencia magistral como esta, refuerzan muchos de los conceptos que nos estamos manejando, sobre todo el aspecto del desarrollo local. Pues desde hace mucho tiempo planteamos que es en la comunidad, los pobladores, que son los que conocen realmente cómo viven y de qué viven. La cuestión es la siguiente.
no veo en ningún problema, yo crecí con el sistema alimentario mexicano, es más, desde antes del INPI, cuando nos daban los desayunos, pero ningún programa federal, menos en México y en muchas partes del mundo, no he podido encontrar dos aspectos importantes que estén realmente no solamente en el concepto o en la parte teórica de los programas federales, que es uno de ellos son el rescate y la mejora del conocimiento local. El conocimiento local para haber subsistido tantos años, ¿sí? Y que realmente están ahí, y yo lo digo con toda sinceridad, cuando dirigí una tesis de nutrición en una comunidad del Oro en Michoacán, la tesis era que la gente, las mujeres de la ciudad estaban mejor nutridas, estaban embarazadas, que las mujeres de las zonas rurales. Y no era verdad. Estaban mejor nutridas las de las zonas rurales. ¿Sí? Y aspectos interesantes. Entonces, los conocimientos locales no los veo incorporados formalmente en los programas. ¿Sí? Por un lado. Y por otro lado, en los programas de la mejora alimentaria y en la cuestión nutricional, tampoco veo el que se aprovechen los recursos alimentarios de las comunidades. Les llegamos con modelos y sobre todo con cultivos que requieren subsidios también. Es decir, incluso mayor recursos económicos, como son variedades mejoradas, como brócolis, como lechugas, con muchas cosas que las comunidades rurales muchas veces no están acostumbradas a consumir y fracasan los programas alimentarios. Es un grave problema. Yo creo que deberíamos de potenciar desde el conocimiento local todo un sistema de mejoramiento, un sistema nutricional, porque tenemos ahí, vamos a mencionar algunos, los chilacayotes, los pipiles, las pipiscas, que proveen esas vitaminas y minerales que requieren ellos para mejorar. E incluso los sistemas alimentarios locales, a partir de la proteína de insectos y de reptiles y roedores, son mejores que las que tenemos nosotros. Y ese es el problema que les llevamos. Es un comentario. La pregunta sería, ¿cuándo los vamos a incorporar directamente a Zagarpa? ¿Cuándo vamos a considerar esta situación? Porque ya lo dijeron, desde la territorialidad, desde lo local, debemos de impulsar ese tipo de sistemas precisamente para la nutrición. Y no se nos olvide, lo que dejamos de impulsar en México fue el sistema Milpa, que no solamente es una cuestión productiva, sino una cuestión integral de alimentación. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Son dos preguntas. Por una parte, no me explico por qué no se incluye el concepto de soberanía. Perdón, ¿podrías decir tu nombre? Su servidor Guillermo Portugal, de la Universidad Campesina del Sur, Morelos. No me explico por qué no se incluye el concepto de soberanía alimentaria. Podría entender que tal vez la nomenclatura institucional quiere continuar con las importaciones. Esa sería la primera. Segunda, me llamó la atención dentro de lo que comentó el doctor Mauricio en relación a la estratificación de los productores, por una parte, los de subsistencia, los de transición, y me llamó sobre todo esa parte sin visión empresarial, y una tercera parte de extracto, los productores consolidados. Lo que yo quisiera saber, también, tal vez por razones de tiempo no lo explicaron, pero quisiera saber si dentro de las metodologías espero que se lleven en la maestría de desarrollo de seguridad alimentaria, incluya no nada más, por ejemplo, lo que tiene que ver con las redes de valor. Muchas veces dan énfasis más que todo al aspecto tecnológico. Entonces, ojalá se pudiera considerar un concepto de red de valor, pero con aprendizaje social. Entonces, serían, por ese lado, esas dos preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Soy Rufino Díaz Cervantes, del Campus Puebla del Colegio de Coronados. Bueno, nada más para señalar que durante 55 años hemos estado trabajando directamente con el desarrollo rural y este concepto no de seguridad alimentaria, sino de soberanía alimentaria y sobre el rescate y valoración de los sistemas de conocimiento campesino.
Y es cierto, hemos encontrado que en las políticas públicas muchas veces no se oficializa ni una ni otro concepto. Entonces, ojalá, dentro de la maestría internacional de seguridad alimentaria, pues más que seguridad alimentaria le pongamos soberanía alimentaria y desde lo local, no al contrario, ¿sí? De lo global a lo local. Y otra cuestión importante que desde mi punto de vista adolece es esta situación de cuando estamos hablando de desigualdad y problema del hambre, son las cuestiones de género, ¿sí? Es importante, creo, fundamental que tanto los aspectos de género transversalicen todo tipo de acción y rescate de conocimiento como orientación de políticas. Creo que es importante darle certeza a este tipo de lineamientos y que no se tome solamente como pegote o como título solamente. En estas redes de valor, en todo, tiene que estar precisamente transversalizado las cuestiones de género, además de las cuestiones de etnia, que es fundamental. América Latina sigue siendo una región multi y pluricultural, en el que definitivamente por afanes de occidentalización y de ideas modernizantes, pues llevamos otro tipo de prácticas más tiradas a la dependencia, muy alejadas a veces a las políticas que nosotros estamos escuchando que se quieren llevar a cabo. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a dar paso a las respuestas, a los comentarios de nuestros panelistas. Si les parece, podemos empezar por Aníbal. Sí, gracias. Gracias. Bien, comentaba Eduardo Bautista que no ha podido encontrar dos conceptos: el rescate del conocimiento desde lo local en la política pública, si es correcto. El día de hoy, con esta nueva estructura programática, existen componentes llamados así institucionalmente, que son subprogramas, en los cuales tiene implícitamente encontramos lo que es el desarrollo de lo que es el conocimiento desde lo local. Por ejemplo, el agrocluster. El agrocluster, que es un programa que se instituyó para este año, es uno de los componentes en los cuales se está impulsando la asociatividad y en donde cada uno de los productores tiene la oportunidad de definir y de marcar como objetivos cuál es el producto, cuál es la actividad que quieren desarrollar dentro de un esquema desde lo local. Creo yo que cada uno de los programas el día de hoy deben de tener objetivos muy bien definidos de lo que quieren resolver. ¿Para qué está diseñado un programa? Para resolver una problemática. Si la problemática es que no se impulsa conocimiento desde lo local, probablemente no estemos en el apartado correcto. Para el diseño de las políticas públicas debemos de tener un diagnóstico, y esa parte yo quiero insistir bastante, inclusive sugerir, si es que no se tiene así, no conozco el esquema de la maestría, que el tema tanto de evaluaciones, donde viene implícita la parte del diagnóstico para realizar planeación, pues requiere un conocimiento previo para saber qué es lo que se quiere dentro del diseño de una política pública. Cada uno de los componentes que tenemos el día de hoy, nuevo, sobre todo en desarrollo rural, en agricultura, como lo que es la agricultura de traspatio y periurbana, también está rescatando parte de ese conocimiento desde lo local, pero como objetivo, en un programa o cada programa está orientado a resolver problemáticas, no a generar el conocimiento como tal, pero sí cada programa puede desarrollar ese conocimiento dentro del mismo. Ahora, debemos de potenciar el mejoramiento nutricional, estoy completamente de acuerdo, insisto mucho en esta parte de tener el diagnóstico para ver cuál es el potencial productivo que se tiene en cada una de las localidades, para ver qué es lo que se va a desarrollar y cómo se va a realizar una planeación que puede ser a nivel de comunidad, que puede ser a nivel de municipio o inclusive a nivel de estado o regional, para saber
cuál es el potencial y qué es lo que queremos de esa propia región. Guillermo Portugal comentaba sobre el tema de soberanía alimentaria, de retomar la importancia de este concepto. ¿Sí es correcto? ¿Ok? De soberanía alimentaria, y inclusive platicaba aquí sobre la importancia de verlo dentro de esta propia maestría, de poder retomar este tema. Yo quiero comentar que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y como lo mostré dentro de las láminas, ha tenido todas las políticas una evolución. El día de hoy lo que pretende el presidente de la República, que fue parte de lo que se derivó del consenso para el Plan Nacional de Desarrollo, fue que teníamos que orientarnos al tema de la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria, que tiene estas 4 dimensiones que ya platicábamos, en la primera, pues tiene que orientarse a esa parte de la producción. Primero producir, y yo creo que ahí va implícita la soberanía de decidir nosotros como mexicanos, en este caso, hacia dónde queremos orientar nuestra producción, y cada uno de los programas en este momento tiene como objetivo elevar la producción y la competitividad del sector agropecuario y pesquero. Entonces creo que implícitamente, si no se tiene el concepto como tal, sí se tiene contemplado tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el propio programa sectorial y en cada uno de los programas que el día de hoy estamos promoviendo dentro de la Zagarpa. Y creo que coincidí aquí también con el señor Cervantes del Campus Pueblas de este concepto y de la importancia que se tiene sobre el tema de la soberanía, y pues bueno, creo que sería en el mismo sentido mi respuesta, que se debe de generar una política transversal. Efectivamente hay temas que no podemos estar generando políticas específicas para cada grupo vulnerable, sino se tiene que ver una integralidad. Actualmente lo estamos realizando, como se podía ver, lo esbocé únicamente en 2 diapositivas. Todo el tema de la seguridad alimentaria está viéndose desde el punto de vista de estas 4 dimensiones de la producción, se está viendo desde el punto de vista de la salud, se está viendo desde el punto de vista inclusive se hablaba aquí de las pérdidas post cosechas, y el tema de la propia educación, desde la dimensión, desde la pobreza, y hay temas que inclusive estarían en el tintero y que yo también pondría sobre la mesa, como mismo de la educación, en el tema de pérdidas post cosecha, que tanto está la responsabilidad también en el propio ciudadano. Un ejemplo, en los hogares, ¿cuántas pérdidas post cosecha tenemos de la comida que no terminamos y que se echa a perder después de tenerla algún tiempo en el refrigerador? Eso tiene que ver con cultura, tiene que ver con educación, y esa parte el gobierno no puede meterse hasta ese nivel. Por eso hablaba de un esquema de integralidad, en donde primero, bajo un buen diagnóstico, bajo una buena planeación, y que todos hagamos nuestro papel, vamos a poder generar los objetivos de las metas que nos tracemos, sobre todo en esta materia de seguridad alimentaria. Bueno, yo solo 2 comentarios. Uno, estoy de acuerdo con los 3 personas que preguntaron y que comentaron, profundamente de acuerdo. Sobre los contenidos que debe de incluir o no la maestría, eso va a ser la segunda parte de este seminario. Entonces, bueno, ahí se hablará del tema. Y respecto de seguridad alimentaria versus soberanía alimentaria, bueno, se eligió el tema de seguridad alimentaria porque está en la agenda nacional, regional y por país. Fue una decisión consensuada y considerando las 4 dimensiones de la seguridad alimentaria que se han tratado en esta sesión y en la conferencia de Casio. Soberanía alimentaria alude con más énfasis al derecho de cada país de decidir sus rutas para mantener sus reservas alimentarias, para decidir qué produce, cómo produce y cómo se distribuye. Son 2 temas hermanos, pero no son 2 temas idénticos. En esta ocasión,
pues la alianza fue para seguridad alimentaria. Eso no significa que no seamos conscientes de la importancia y de la relevancia de la soberanía alimentaria, pero son dos cuestiones diferentes. Gracias. Bien, pues ya me toca solo, me gustaría hablar sobre un punto que es el de el rescate y la mejora del conocimiento local. Y hay muchas cosas que se están haciendo en campo hoy en día, hay distintas iniciativas, inclusive desde no nada más desde los programas de gobierno, que es obviamente un actor muy importante, pero también hay otros actores que participan. En el caso del PESA, sí se ha logrado, en México y también en Centroamérica, sí se ha logrado un rescate, digamos, de los alimentos locales y de la cultura local, pero es un proceso, digamos, multisectorial, y ha costado mucho trabajo la coordinación en campo, que a nuestro parecer en FAO ahí es donde se tiene que hacer la coordinación. Los convenios y todo son importantes, pero hasta que no llegue en el campo, esa coordinación es muy difícil que dé resultados. En México sí hay casos con el PESA en zonas marginadas, con vinculación entre secretarías de educación estatales, DIFs estatales y también secretarías de salud estatales, en donde se hace una revisión del consumo de alimentos local, y a partir de una serie de sensibilización que se tienen con las señoras, se empiezan a identificar los alimentos locales, cómo lo consumen ellas y cómo los preparan. Y la historia que nosotros contamos un poco es que cuando nosotros intentamos hacer eso la primera vez y decíamos, bueno, tienen que consumir estos alimentos, etcétera, la gente aún así no tomaba la iniciativa de consumirlos, sino hasta que después de que les ayudamos a preparar los alimentos dentro del mismo programa PESA. Ha sido muy complicado porque dentro de las facultades de la Zagarpa, eso nos tocó en la otra administración, pues obviamente dicen, es que a nosotros no nos corresponde enseñar a comer, ¿no? Enseñar a cocinar, a las recetas, etcétera. Pero si uno no cierra el ciclo como lo empezó el doctor en su conferencia magistral de la nutrición y de los usos, yo puedo poner los mejores alimentos en la mesa, pero me acuerdo muy bien unos niños cuando probaron las espinacas por primera vez en una zona de Puebla, de la Sierra Norte. Dicen, es que las espinacas son espantosas, ¿no? Y el tema era también un tema de preparación de alimentos. Y que en tema de seguridad alimentaria se habla muy bien de que tiene que establecer también los gustos de las personas. O sea, si a mí no me gusta lo que estoy comiendo, no estamos hablando de seguridad alimentaria. Si en algún momento mis ingresos hay la posibilidad de que no alcancen para cubrir los alimentos, eso es inseguridad alimentaria. Entonces, es realmente un problema complejo, es multisectorial. Aquí está Zagarpa, digamos, en la parte de producción de alimentos, pero también hace falta otras secretarías, ¿no? Otras visiones, porque se puede hacer mucho, por ejemplo, con los desayunos escolares, muchísimo se puede hacer, con la compra de alimentos locales, para abastecer a esos desayunos escolares, ¿no? Hay datos preocupantes en que en buena parte de los desayunos escolares, bueno, hay niños en las zonas urbanas que, bueno, desayunan en su casa, ¿no? Luego se llevan el lunch y luego les dan de desayunar el desayuno escolar y luego vuelven a comer, como que tienen varias comidas al día y están rebasando sus niveles de kilocalorías que deben de consumir para tener una vida sana, ¿no? Y hay un grave problema de sobrepeso y obesidad de más o menos 60-70% de la población, que tiene que ver con una cultura también que estamos cambiando de alimenticia, pero que tenemos que revisar, y que si bien hay programas, sí, que inciden en el campo, y los que pongo de ejemplo son, digamos, en el universo de lo que se tiene que hacer es muy poco, ¿no? Es una gota en el desierto, pero sí hay ejemplos muy claros, y lo que importa, yo creo que es muy importante para esta maestría, que se revisen esos casos. Ojalá uno de los que esté tomando esta maestría llegue a ser secretario de salud, de educación, etcétera, ¿no? En ese capital humano que tanto necesita la región, para que implemente estas cuestiones de una manera mucho más de política pública. Y un ejemplo es la cruzada contra el hambre. Es
ahí se están juntando muchísimos programas. El maestro Aníbal nos mostró los programas que están incidiendo, pero hace falta ahora acercarse más al territorio y ver cómo estas políticas hacen sinergia para lograr los objetivos, ¿sí? Si no logramos hacer eso, si atacamos la seguridad alimentaria desde una sola dimensión, por ejemplo, incrementar la producción de alimentos, sin tocar el tema del uso, sin tocar el tema del ingreso, nos vamos a quedar todavía muy cortos, ¿no? Entonces, esa sería la reflexión. Gracias. Bueno, yo para terminar no me resta más que felicitar y agradecer a los panelistas por haber compartido sus conocimientos y sus experiencias aquí. Y pues ahora hemos tenido una visión global de lo que es la seguridad alimentaria a partir de la experiencia de la conferencia magistral y de nuestras exposiciones, pero ya tenemos la oportunidad de profundizar mucho más en este tema a través de la maestría en seguridad alimentaria. Entonces, es un nuevo instrumento que está en nuestras manos y que debemos de aprovechar, y ojalá que todos ustedes puedan participar en él. Muchas gracias. A continuación vamos a tener un breve receso, si gustan salir del salón. Muchas gracias.